¿Qué tal amigos? Tenemos esta Land Cruiser 1993 con un problema de encendido. No tenemos chispa en el cable del coil, es decir, el cable central que lleva al distribuidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta vez? Vamos a revisar los voltajes que llegan al coil, que es este que está aquí. Vamos a revisar los voltajes que llegan al distribuidor y con eso vamos a saber qué es lo que está pasando con esta camioneta. Si algunos de los voltajes que les mencioné, los del conector del distribuidor o los del coil, no están presentes, por eso no está enviando la chispa. Para esto vamos a necesitar un multímetro, dos desarmadores planos, uno chico y uno mediano, unas pinzas de punta, un cable para hacer puentes, caimanes y un probador de corriente. Eso es todo lo que vamos a necesitar para iniciar nuestro diagnóstico de esta Land Cruiser 1993 con el motor 4.5. Recuerden que es de la serie 80. ¿Dónde pueden ver el año de su carro? Aquí enfrente del cofre está la calcamonía. Aquí está 1993, el motor 4.5 litros. Y es el motor 1FZ-FE, que es este que tenemos aquí. Ok, lo primero que vamos a hacer es desconectar nuestros cables central del distribuidor, el cual es este que está aquí, y vamos a revisar si tenemos chispa. Esto como lo hacemos, vamos a acercarlo lo más que podamos a alguna parte que sea de metal, y de la parte que tiene más aislante de ahí lo vamos a tocar y lo vamos a acercar. Dale por favor. Bueno, no tenemos nada de chispa, entonces sí, efectivamente es un problema de ignición y no tenemos chispa aquí. La otra prueba que vamos a hacer es vamos a desconectar el cable del coil. Aquí tiene como un clamp chiquito. Vamos a quitar del coil y vamos a verificar si tenemos chispa ahí. Una forma fácil de verificar el coil y si está saliendo chispa del coil es poner un caimán a tierra, conectarlo a un desarmador y ponerlo cerca de donde está el coil, así. Dale por favor. Muy bien. No tenemos chispa tampoco. Si tuviéramos chispa aquí y no tuviéramos del otro lado del cable, el problema sería el cable. El cable estaría abierto, pero en este caso pues no es así. No sale chispa ni del coil y pues obviamente tampoco en el cable. Entonces vamos a la siguiente prueba. Muy bien, la siguiente prueba que vamos a hacer es revisar los voltajes de la bobina del coil y el coil en sí, o la bobina. Para esto vamos a ocupar un probador de corriente normal, ¿sí? Conectado al polo negativo, y cuando encontramos voltaje pues va a encender, así como está encendiendo. Okay, entonces nos vamos a la bobina, ahí está lista ya. Ahora tenemos dos cables, un cable negro con verde y un cable negro con blanco. En ambos tiene que haber voltaje cuando está el switch abierto. Abre el switch por favor. Ahí tenemos voltaje en uno. Vamos a revisar el otro. Tenemos voltaje en ambos, lo cual quiere decir que el voltaje está bien y la bobina está bien. ¿Qué pasaría si la bobina no funcionara? El voltaje de este cable no pasaría hacia este otro cable, es decir, tendríamos voltaje solamente en uno. Cuando eso pasa, la bobina no sirve, está abierta. En este caso está funcionando bien. Ok, ahora vamos a revisar los voltajes que deben de llegar al distribuidor. Previamente ya conectamos el multímetro con un caimán a nuestro polo negativo de la batería y tenemos el polo positivo aquí. Vamos a desconectar nuestro enchufe de 4 cables que tiene el distribuidor y vamos a revisar las mediciones en él. En estos 4 cables tiene que haber al menos 0.7 volts, como ven ahorita está marcando 0.023. Vamos a tocar cada uno de ellos. 0.011, 0.011, 0.011 y 0.011. Ninguno de ellos tiene los 0.7 volts. Entonces el problema está aquí realmente. No está llegando voltaje al conector del distribuidor. Ok, seguimos con el diagnóstico. Vamos a revisar por qué nuestro conector, este conector del distribuidor, no tiene los 0.7 volts que estábamos buscando que tenga.
Y lo primero que vamos a hacer es revisar nuestros fusibles. Los fusibles están en esta parte de aquí, debajo de esta puerta, ¿sí? Nos vamos a asegurar que el switch esté abierto. Ahorita está abierto. Y vamos a usar de nuevo nuestro probador. Lo vamos a poner en una parte que tenga metal, ¿sí? Ahí está. Y aquí en la parte de atrás viene para que es cada fusible. Y aquí vamos a buscar el fusible que diga ignición o ignition, que es el número 3 de arriba hacia abajo. Ahí está. Entonces estamos hablando de que es este de aquí. Este tiene que tener voltaje ahí, lo tiene. Tiene que tener voltaje del otro lado, lo tiene también. Entonces este no es el problema. Está todo bien, volvemos a poner nuestra tapa. Sí, este no es el problema. Muy bien, vamos a continuar aquí con nuestro diagnóstico. Ya sabemos que no hay voltaje aquí, ya revisamos el fusible de adentro de ignición y ahora vamos a revisar el relevador. ¿En dónde está este relevador? Este relevador está del lado del piloto. Aquí enfrente donde está la batería está una caja. Aquí en esta caja es donde está este relevador, que es este que está aquí. Voy a hacer un zoom para que lo vean. Dice EFI Main. Ahora vamos a remover la caja. Sí, y vamos a retirar este relevador. Caray, está caliente. Eso no es buena señal. Sí. Igual vamos a utilizar nuestro probador de corriente. En este pin de aquí, el de la esquina, debe haber siempre voltaje. Sí tenemos voltaje. Y este voltaje pasa a este lado cuando el relevador se cierra. En uno de estos dos tenemos que tener voltaje cuando se abre el switch. Abre el switch, por favor. Muy bien. Ciérralo. Entonces todo eso está funcionando bien. Ahorita vamos a revisar por qué entonces este relevador, ya con esta parte que está caliente, ya no es buena señal. Entonces puede ser que exista un falso contacto interno y por eso se esté calentando. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a colocar un puente de este pin a este otro pin. Voy a señalárselos con el probador. De este pin a este pin vamos a realizar un puente. Es decir, vamos a hacer lo que el relevador hace normalmente. Voy a cerrar estos dos o voy a conducir estos dos. Ok, lo que vamos a hacer para probar que nuestro relevador está dando un falso contacto es que vamos a buscar cerrar lo que el relevador normalmente hace cuando trabaja. Recuerden que aquí tenemos un voltaje y este voltaje lo pasa para acá. Entonces lo que vamos a hacer es puentearlo. Generalmente yo uso un cable que tiene las puntas estañadas para realizar ese puente. Ahorita lo vamos a hacer. Muy bien, ya realizamos el puente, como pueden ver ahí. Están los dos cables puestos y ahorita le vamos a dar al start para ver si tenemos chispa en el cable del coil. ¿Le puedes dar, por favor? Otra vez. Muy bien. Ahí está la chispa. El problema es el relevador. Eso es lo que nos está ocasionando. Por eso estaba caliente. Es un relevador pues original. Es un Denso. Aquí vienen los datos. Es de 12 volt, 22 amperes. Ahorita vamos a ver si lo podemos ir a conseguir para instalarlo. Y pues ya con esa chispa ya tiene que encender el carro. Muy bien, pues ya estamos de vuelta aquí para revisar el relevador. Fuimos a Brozón y encontramos este relevador que es completamente igual. Es el número 19829. Si es de la marca Duralast y pues es completamente igual. Aquí los tenemos. El del lado derecho es el viejo y este es el Duralast. Como pueden ver, pues es completamente igual. Ahora sí vamos a proceder a instalarlo. ¿Sí?
Tiene una muesca, como pueden ver ahí arriba, y acá abajo también la tiene, es esa que está ahí. Entonces lo vamos a instalar con esa muesca hacia allá. Ahí vamos, y tiene que tronar, ahí tronó ya. Ok, ahora vamos a probar, ya está el cable del coil puesto, vamos a probar si enciende. Dale por favor. Muy bien. Pues eso era todo lo que tenía. Entonces, como vimos, pues revisamos que no había voltaje en el conector, revisamos el fusible, revisamos los voltajes de aquí del coil, estaban bien, revisamos el cable, también estaba bien, y cuando nos vinimos a revisar el relevador, pues nos dimos cuenta que estaba caliente, hicimos la prueba, lo puenteamos y tuvimos chispa. Entonces con eso ya el carro prendió. Recuerde que para que un carro prenda necesita tener tres cosas: necesita tener compresión, necesita tener inyección de gasolina y necesita tener chispa en las bujías. Si uno de estos tres elementos no está, el carro no va a encender. Entonces aquí estuvo relativamente fácil. No se olviden, primero tienen que revisar que todos los voltajes en todos sus conectores del distribuidor y del coil o la bobina estén presentes. Recordemos que aquí son 0.7 volts en cada uno de ellos y aquí son 12 volts. Aquí se prueba con multímetro, aquí se prueba con el probador de corriente. Muy bien amigos, pues es todo. Procedemos a tapar nuestra caja de relevadores y fusibles. Sí, y caso resuelto. No olviden suscribirse y darnos clic en la campanita para cuando subamos estos videos. Esta camioneta, que es una camioneta muy épica porque se usa mucho para las travesías y otras cosas, el cliente nos pidió que la vayamos restaurando, es decir, que todo ese tipo de fallas como esta que estaba siendo intermitente, se las vayamos quitando. Entonces vamos a irla haciendo más confiable, vamos a empezar a hacerle trabajos diferentes para poder que se pueda meter él a donde quiera, porque la usan mucho para travesías, rutas y todo eso. Entonces vamos a continuar con los videos de este tipo de carros. En un próximo video vamos a ver cómo se prueban los componentes internos del distribuidor y cómo se prueba el módulo de ignición que está aquí y el coil por separado. Cómo se prueban y cómo nos podemos asegurar con los componentes por separado si tenemos chispa o no tenemos chispa. Estén pendientes, vamos a también subir esos videos. Hasta luego.